¿Qué es una corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula por un conductor. Cuando en los extremos de un conductor existe una diferencia de potencial, los electrones se desplazarán de las zonas de menor potencial a las zonas de mayor potencial. Consideremos que tenemos acá un conductor en el cual tiene electrones dentro. Aquí hay una cantidad de electrones. Venimos y tenemos dos potenciales. Los extremos del conductor tiene un potencial VA y un potencial V sub B. Resulta que el potencial B, consideremos lo que sea mayor que el potencial en A. Eso nos dice que este punto tiene mayor potencial que este punto. No quiere decir que el potencial acá sea negativo. Lo que nos está diciendo que este punto tiene menor potencial que este. Cuando entremos a la parte de circuitos eléctricos ya vamos a hablar de lo que es una subida de potencial de menos a más o una caída de potencial de más a menos. Si existe esa diferencia de potencial, dB es mayor que BA, va entonces a aparecer acá un campo eléctrico E que va del potencial mayor al potencial menor. Y los electrones entonces se moverán contrario al campo eléctrico. Dado que la carga es negativa, entonces su movimiento será en sentido contrario. Quiere decir que los electrones buscarán el terminal positivo. Teniendo acá el conductor, conectamos una fuente de alimentación. Una fuente aquí que le llamamos batería. Sería el terminal este más largo, es el terminal positivo. Y el más pequeño sería el terminal negativo. ¿Qué me indica este? Que este punto tiene el mismo potencial que este. Y este punto va a tener el mismo potencial que este. Entonces aquí está el más y aquí está el menos. Nuevamente les digo, este potencial es mayor que este. Normalmente en los circuitos eléctricos, en los circuitos electrónicos, vamos a tener un punto de referencia, un punto que le llamamos tierra, y normalmente es este negativo. El circuito puede ser muy complejo, entonces, pero se selecciona un punto dentro de la red como referencia. Entonces, aquí tenemos más y menos. Habrán electrones adentro del conductor. Y ese electrón, carga negativa, será repelida por esta carga menos o atraída por esta carga más. Entonces, se desplaza a la izquierda. Para cargas positivas, o sea, los protones, como es positivo, será repelido por este y atraído por este. Entonces, se moverá a la derecha. El sentido de los electrones es realmente el flujo de corriente. Lo que se mueve en un conductor es electrones. Por lo tanto, esa es una corriente real. En los semiconductores ahí aparecerán ya cargas positivas, el efecto se le llama huecos y pasa, pero esa es otra cosa. Aquí, esta corriente, como que fueran los protones, se le llama corriente convencional. La mayoría de libros de autores trabajan con cargas positivas. Entonces le llaman a esta una corriente convencional. Sale del terminal positivo, entra o pasa por el conductor, sale y retorna a la fuente. A esta se le conoce como la corriente o la intensidad de corriente eléctrica. Y es igual, como decíamos que era un flujo de cargas, entonces va a ser la carga que fluye entre el tiempo. Sus unidades serán amperios. Y equivale a
un amperio equivale a 1 coulomb por segundo. Veamos un pequeño ejemplo. La intensidad de la corriente que se establece en un conductor metálico es I igual 40 miliamperios. Suponiendo que esta corriente se mantiene durante 10 minutos, calcular la cantidad total de carga que pasó a través de una sección dada del conductor. Entonces, ¿qué tenemos? Una corriente I y tenemos tiempo. Como nos piden carga, bueno, definimos qué corriente es carga entre tiempo. Y queremos la carga acá, carga Q. Despejamos de la ecuación que la carga será la intensidad de corriente por tiempo. La corriente hay que trabajar en amperios. Entonces, estos miliamperios que están acá hay que transformarlos a amperios. 1 miliamperio será 10 a la menos 3. Y un minuto tiene 60 segundos. Hay que trabajar el tiempo en segundos. Al sustituir entonces 40 miliamperios, 40 por 10 a la menos 3 para pasarlo a amperios, y un minuto son 60 segundos. Se van los minutos y amperio por segundo nos va a dar coulomb. Entonces la carga total será de 24 coulomb. Nos piden en la parte B el número de electrones que atravesó dicha sección. Sabemos que la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si tenemos el valor de una carga de electrón, tenemos la carga total, Q. Si dividimos entre la carga de cada electrón, vamos a tener el número de electrones. Entonces decimos que el número de electrones será la carga total entre la carga del electrón, la carga de uno de ellos. Nos va a dar el número de electrones. La carga es 24 y la carga del electrón decíamos 1.6 por 10 a la menos 19. Nos van los coulombios y 24 entre 1.6 da 1.5 por 10 a la 20 electrones. El ejemplo está para que ustedes observen la cantidad de electrones que hay. El coulomb resulta que es una magnitud bastante grande. Por eso se trabaja en microcoulombios, si ustedes se acuerdan. Pero igual, 10 a la menos 6 para 10 a la 20 quedan 10 a la 14. Es una cantidad bastante alta. Veamos en qué consiste la ley de Ohm. La resistencia R es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Tenemos un circuito. Esta es la representación de una batería, una fuente de alimentación de corriente continua. Tenemos positivo, el terminal más largo, y negativo, el terminal más pequeño. Unido el terminal positivo a un extremo de este símbolo que está acá, que es el símbolo de una resistencia eléctrica, cuyo valor es R. Y luego un conductor que une este terminal. Consideramos que estos conductores, estos alambritos que une la fuente a la resistencia, tienen una resistencia bien pequeña, prácticamente cero, comparado con el valor óhmico de esta resistencia. Entonces, la resistencia del conector que une la batería con la resistencia es cero. La ley de Ohm nos dice, si aplicamos una diferencia potencial B, esa diferencia estará en la resistencia R y circulará por el circuito una intensidad de corriente I. Lo que nos dice la ley de Ohm es que la intensidad de la corriente será el potencial dividido entre el valor de la resistencia. Como decíamos, de más a menos, aquí va a haber una caída de potencial. O sea, este punto lo que dice que tiene mayor potencial que este. No que sea negativo, ¿verdad? Este punto. Entonces, I, corriente eléctrica, intensidad de corriente o simplemente corriente eléctrica. B es la diferencia potencial en los extremos T, la resistencia, y R es la resistencia eléctrica. Como no hay más elementos, el voltaje
de la fuente es igual al voltaje de la resistencia. Ya se me salió una palabrita ahí de voltaje. Voltaje es sinónimo de diferencia potencial. Ya la habíamos visto en la clase de potencial eléctrico. Y las unidades para R son ohmios, en honor de este señor Ohm. Y se simboliza por la letra omega. Ver esta letra omega se refiere a que son ohmios. Veamos un ejemplo fácil. Se tiene una lámpara que se conecta a un toma corriente en una determinada casa a un potencial de 120 voltios. Se observa que una corriente de 2 amperios pasa por dicho filamento. Primero, preguntan cuál es el valor de la resistencia eléctrica de este elemento. Entonces, tenemos voltaje o potencial o diferencia potencial y tenemos corriente eléctrica. Decíamos, la ley de Ohm era intensidad de corriente igual potencial entre R. Al despejar, es común ver este término, I por R. Esa es una diferencia potencial. B es igual a I por R. Solo para irnos acostumbrando ya a la nomenclatura I por R. Tenemos I y tenemos B, podemos despejar, ¿verdad? Resistencia será potencial entre corriente. 120 entre 2 nos va a dar 60 ohmios. Ese es el valor entonces de la resistencia del filamento. Vamos a considerar que la resistencia no varía, es constante, aunque en una oportunidad estudiaremos que la resistencia eléctrica depende de la temperatura. Dependiendo qué corriente está circulando, así será el valor de la resistencia. ¿Verdad? De estos 60 podrá ser un poquito mayor o un poquito menor. Pero en este caso supongamos que es constante, R. En la parte B nos dice que esta lámpara se conecta a los polos de una batería que aplica al filamento una tensión de 12 voltios. Ya aparece otra palabrita, ¿verdad? Tensión. La tensión eléctrica es sinónimo a potencial eléctrico. Pero al decir tensión, estamos hablando que es una fuente de voltaje, una fuente de energía, el que suministra la energía. ¿Cuál será la corriente que pasará a través de él? Siempre tenemos la ley de Ohm que potencial es igual a I por R. Queremos la intensidad de corriente, entonces despejando B entre R, 12 entre 60 que calculamos en el inciso anterior, nos da 0.2 amperios. Y en la parte C nos dice que cuando la lámpara se conecta a otra batería, se observa que una corriente de 1,5 pasa por el filamento. ¿Cuál es el voltaje de la batería? B es igual a I por R. Hoy ya tenemos la corriente y la resistencia, pues simplemente sustituimos valores acá. B será 1.5 amperios por 60 y esto da 90 voltios. Hasta aquí entonces el tema de resistencia eléctrica y ley de Ohm. Hasta la próxima.